Escuela de Orientación Lacaniana en el Hotel Panamericano y ha sido auspiciada y declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. El evento del día de hoy en la Biblioteca Nacional está auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Embajada de Francia en Argentina, por la Alianza Francesa de Buenos Aires, por Colección Diva. Con nosotros se encuentra aquí presente Éric Laurent, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y expresidente de la AMP, analista miembro de la École de la Post Freudienne, tercer ciclo del doctorado del campo freudiano, autor de numerosos textos que han sido traducidos al inglés y al castellano, siendo su último texto en este idioma El sentimiento delirante de la vida, editado por Colección Diva, dirigida por Silvia Elena Tendlers. Silvia Elena Tendlers, analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, responsable del Departamento de Autismo del Centro de Investigaciones del Instituto Clínico de Buenos Aires, directora y editora de Colección Diva, nos permite hoy disfrutar de esta publicación que a continuación damos a conocer. Me resta decir lo siguiente: cada vez que Éric Laurent llega a nuestro país es un acontecimiento excepcional, que me recuerda la frase de Jacques Lacan que construyó con motivo de dictar una conferencia en la ciudad de Baltimore en 1970. La mejor imagen para resumir el inconsciente es Baltimore al amanecer. Pienso que cuando Éric Laurent está entre nosotros, también podemos afirmar que el inconsciente es Buenos Aires al amanecer y al atardecer en este caso. Una ciudad donde Laurent ubica su marca y su huella singular como psicoanalista y quien la hace palpitar con sus palabras. Agradezco hoy a ambos ser testigo activo de este trayecto. Paso la palabra a Silvia Tendlers. Bienvenidos una vez más a la Semana Jacques Lacan, cuyas actividades fueron iniciadas ya esta mañana en la Universidad de Buenos Aires. En nombre de la Colección Diva y de la Escuela de la Orientación Lacaniana, organizadores de la presentación de este libro, El sentimiento delirante de la vida, les doy la bienvenida. Y agradezco en particular a la Biblioteca Nacional su buena disponibilidad para que tenga lugar este evento, gracias a la gestión de Carlos Gustavo Mota. Antes que nada quisiera presentarles a Éric Laurent, no a través de las múltiples funciones que ha ocupado, que son muchas, y que algunas de ellas fueron indicadas ya, ni como psicoanalista que ha marcado una época con su estilo y rigurosidad de trabajo, y al que ustedes todos conocen, sino como el autor de una palabra viva. La Colección Diva publica por tercera vez un libro de Éric Laurent. Cada uno de sus libros es el resultado de su enseñanza. Los temas de sus conferencias y clases son innumerables. No obstante, siguen un recorrido lógico y en el momento en que se agrupan, inmediatamente guardan una coherencia interna que permite aprender su conjunto como un libro. El primero de los libros publicados, Hay un final de análisis para los niños, es la recopilación de algunos de sus trabajos sobre niños, en la que se incluyen sus primeras reflexiones sobre el autismo y la psicosis en la infancia, que sin duda han marcado una orientación clara dentro de este campo de la práctica analítica. El segundo, Síntoma y Nominación, resulta un texto de referencia en el estudio del síntoma y de la letra. Y finalmente, este tercer libro, El sentimiento delirante de la vida, tiene como punto de mira una lectura renovada de la psicosis de acuerdo a los nuevos paradigmas que nos presenta el siglo XXI. En su preparación se tuvo que contornear cómo hacer un libro sobre psicosis de Éric Laurent, teniendo en cuenta la enorme cantidad de trabajo escrito y de conferencias y cursos que ha dictado sobre este tema en los últimos 30 años. En realidad, con ese amplio material, resultaba posible hacer una colección de varios tomos. Se tomó entonces como hilo de Ariadna el giro del trabajo sobre la psicosis que se desarrolla en nuestra comunidad analítica en los últimos años, siguiendo las orientaciones de Jacques Alain Miller, y de las que Éric Laurent ha dado cuenta en numerosas oportunidades.
El libro se divide entonces en 4 partes. La primera, Lo memorioso del delirio, incluye 4 conferencias dictadas en León que nos reenvía el síntoma al inconsciente y al delirio junto a su interpretación. La segunda parte, Mundos Posibles, recorre el amplio espectro de posibilidades que brinda el abordaje actual del delirio, que va desde el enigma psicótico, pasando por el delirio de normalidad, hasta las psicosis ordinarias y los inclasificables. El sentimiento psicótico de la vida, la tercera parte, se ocupa específicamente de la psicosis y su particular ser en el mundo. Estas 3 conferencias inéditas en español fueron dictadas en Francia y en Brasil. Y finalmente la cuarta parte aborda el tema del autismo y brinda nuevamente una orientación clara para el estudio de esta cuestión. A modo de prólogo, el libro comienza con una entrevista a Éric Laurent en la que explica el contenido del libro y el porqué de la elección del título. Siguiendo este empuje, le dejo a Éric Laurent la palabra para que presente su nuevo libro publicado en la colección Diva. Gracias, Silvia. Es muy difícil, después de una presentación tan amable, de ser a la altura de las expectativas que se desdibujan, así que va a ser difícil para mí de tratar de transmitirles el punto o lo que me parece central en la manera con la cual el libro se dirige a los temas que ha descrito muy bien Silvia. Primero quisiera agradecer Silvia Tenlas por su trabajo de edición, propiamente dicho, porque es verdad que delante el montón de conferencias o de cursos o de intervenciones sobre los temas que elegimos como de interés para este libro, era difícil orientarse, y fue la tenacidad, la memoria, la disponibilidad de Silvia que permitió elegir las conferencias y cursos que son publicados allí. También fue su trabajo de edición que permitió el montaje original de estas conferencias, digamos, de publicarlas sin ponerles en redundancia, más bien de tratar de producir efectos de significación en el montaje mismo. Y efectivamente creo que ya logró estos efectos que me permitieron añadir la entrevista final que sirve de prólogo, pero que esta entrevista es más bien la conversación que tuvimos delante del resultado final y que sugirió nuevas perspectivas precisamente. Primero, la elección de este título, que es un título extraño en la orientación lacaniana, el sentimiento. Lacan no da al sentimiento un peso especial, mientras más bien subraya que todo lo que es la estesis, el sentir en el cuerpo, el sentir más bien es un desplazamiento, el sentido o el sentimiento miente fundamentalmente. Entonces, ¿para qué elegir el sentimiento así para designar o resumir el movimiento del libro? Probablemente para añadir el calificativo de delirante al sentimiento. Es esto permite retomar el eje de la orientación de Lacan. No es solamente que el sentimiento miente, sino que delira.
es decir, nos lleva a perdernos en los cauces de un cierto delirio. Y así que sentimiento y delirante produce un cierto tipo de oxímoron que subraya esto. Y, como dije, me pareció un eco a lo que fue el libro de Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, que tuvo un impacto tan importante después de la, digamos, de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, en esta tregua precaria entre estas dos etapas de la grande guerra civil europea. El sentimiento trágico de la vida era la tentativa de Unamuno de incidir sobre la época, tratando de evitar el desencadenamiento de la guerra que todos veían venir, para recordando la tragedia que fue la primera de estas guerras y el trágico de la política cuando se acerca a la muerte y a la muerte legalizada a través de la guerra. Y Unamuno insistía sobre tratando de llamar, de dar vida a un movimiento ético, moral, en nombre de la finitud de la existencia. Y él consideraba que lo que llevaba a la guerra era precisamente la falta de moralidad de la época, el hecho de que ya la gente se hacían tomar por el consumo y veía esta desaparición del sentimiento auténtico de la vida, que incluye la presencia de la muerte. Es un tema casi heideggeriano, si se puede decir, de un ser para la muerte que podía por lo menos frenar el surgimiento en lo real de la muerte y de la guerra. Pero, digamos, esta llamada a una renovación del sentido moral fue un fracaso rotundo. Y como cada vez que hay estas llamadas al sentimiento ético, se termina en constataciones de la impotencia. Veremos por qué. Pero también este eco irónico a Unamuno en el título del libro es un eco también a otro momento, en los años 70, cuando al final de los años 70 llegó al poder en Francia el presidente Giscard d'Estaing, que era un presidente de centro derecha y que tenía un estilo muy empresarial. La política era la gestión y la administración de las cosas, y después de De Gaulle y su grandeza particular, era de una pragmática puesto al, digamos, el primer plano, y la declaración de que todo irá mejor con menos grandeza y más pragmática. Todo fue al peor, por supuesto, y de tal manera que la sorpresa que el presidente Giscard d'Estaing, considerado una vez con el hombre más inteligente de Francia, encontró, como dijo mi amigo Gérard Miller, el acontecimiento el más estúpido de la vida, es decir, el fracaso, y solo duró un mandato presidencial de 4 años y no pudo hacer más.
llegó la presidencia del presidente socialista Mitterrand, que él supo durar los 8 años hasta su muerte. Y Raymond Aron, un sociólogo francés, decía de Giscard d'Estaing, con su estilo supuestamente pragmático, decía, él ha perdido todo sentimiento trágico de la política. Y era efectivamente la ubicación ética de Giscard d'Estaing, era esto, tratar de aliviar todo sentimiento trágico en la política para reducirla a esta gestión pragmática. Era su manera a él de vivir la pulsión de la época. El eco, entonces, irónico a estos dos momentos, a estos dos sentimientos trágicos, les he indicado así porque me parece efectivamente irónico constatar que hoy la tragedia como evidencia está muy lejos, a pesar de que el mundo está lleno de tragedias. Hay cosas que no hemos visto hasta este momento que están cocinándose. Pero más allá de esto, se puede pasar por las tragedias sin el sentimiento trágico de la vida, especialmente cuando uno tiene el sentimiento delirante de la vida. Es decir, las tragedias del nombre del Padre son de otra época. Nuestras tragedias modernas, que tienen una importancia aún mayor, las catástrofes del siglo XX han sido mundiales. Probablemente la catástrofe que está cocinándose será global, más que mundial. Entonces, esto puede producirse con el sentimiento de pérdida de este sentimiento trágico previo. Y es esta paradoja que el libro trata de explorar. El sentimiento es una cosa, lo que no miente es la manera con la cual vivimos la pulsión. Lacan dijo que una época como tal, si se puede calificar una época, sería a través, más allá del modo de producción, como decían los marxistas, más bien el modo de producción de la pulsión, el modo en el cual se goza en una época. Y nuestra época la calificó Lacan de subida al cenit social del objeto A, de la pregunta por el goce como tal. Es algo que fue alumbrado y planteado en Freud, desarrollado especialmente en el corriente kleiniano, el fantasma como el instrumento con el cual se vive la pulsión. También se vive al nivel de una época, no como un inconsciente colectivo, por supuesto, que no existe, sino como el discurso de la civilización produce su malestar y que este malestar mismo es una manera de vivir la pulsión. Lacan utilizó la palabra subida al cenit. El cenit es un término astronómico, es un término que designa precisamente el cielo, o el cielo de la astronomía que va más allá del cielo estrellado. Creo que es una referencia al hecho de que Kant, para designar las dos cosas reales que no se podían evitar dentro del ser humano, del ser parlante, era para él la evidencia del cielo estrellado y la voz interna de la conciencia. El cielo estrellado
Newton había demostrado cómo funcionaba en su evidencia, construyendo la nueva mecánica que necesitaba, y él, Kant, había construido la mecánica para explicar necesidad de la voz interna de la conciencia. Lacan retomó estos dos movimientos no para designar conciencia y cielo, más bien para el movimiento de la profundidad del espacio interespacial con el cenit, que considera el movimiento de los planetas, y la manera de vivir la pulsión, que es el revés y el fundamento de la conciencia, que ella se reveló ilusión. Hay el texto de Lacan, Kant, con Sade, que revela que el sujeto trascendental no puede concebirse después de Freud sin los caminos del fantasma. Y entonces es la razón por la cual es al cenit que se demuestra la evidencia del objeto A. Es la nueva relación que tiene nuestra época con la evidencia del cielo. Ahora el cielo no solamente demuestra el movimiento de los planetas sin la ayuda de Dios, sino que el cielo se pobla cada día más de objetos fabricados por el hombre. Se añaden nuevas estrellas artificiales. Tenemos después del Sputnik, hubo todos estos objetitos, satélites, que invaden cada vez más el espacio, transformándolo, como cada vez que se manifiesta la actividad humana, en un basurero lleno de objetos que chocan, que así, digamos, ensucian lo que era la evidencia del cielo. Lo transforma también él en una cloaca máxima. Pero también hay, más allá de estos objetos, también sustancias episódicas, meteoritos y ondas. Todos estos objetos que Lacan llama latusas, es decir, objetos producidos por la ciencia, y que ellos así nos rodean y cambian completamente la manera con la cual vivimos el espacio y la manera con la cual lo ocupamos. Después de los efectos de estos objetos A, como la mirada, que fue cambiado por la omnipresencia de la televisión, y de la voz, cambiada por la omnipresencia de ahora, que lo que acompaña a cada uno de nosotros con el iPhone, el iPad, la música interna que lleva, que tapa las orejas, que ha cambiado completamente la manera con la cual vivimos la música. Recuerdo un momento no tan lejos en el cual, visitando una familia de colegas que eran músicos, toda la familia tocaba de un instrumento, y entonces hacían el domingo a la noche, para mantener la familia, un cuarteto de música de cámara, los cuatro, el padre, la madre y los dos hijos, y ellos me decían que no podían soportar escuchar música en un tocadisco porque se perdía la sensación de la música en el cuerpo. Y decía que pensar que la música se reduce a las orejas sin la vibración, es decir, que para ellos era impensable.
Para ellos sí que tocaban música clásica, pero también para los chicos que van al disco el sábado noche, en el cual ellos mismos, la vibración que hay en el cuerpo y con las bases, tiene nada que ver con pasar solo por los oídos, pasa por todo el cuerpo, es una movilización global, total. Y esto remite al hecho que el objeto voz, cuando se transforma en alucinación, atraviesa todo el cuerpo con una presencia que no es limitada al canal en el oído o la percepción. Y entonces las preguntas de la psiquiatría clásica, tipo ¿dónde se escucha la voz? ¿Al interior, al exterior, cerca del oído? Etcétera, etcétera. O las investigaciones sobre la voz como ilusión de percepción, pensando que la alucinación auditiva tiene que ver con la percepción del ruido, es un error que demuestra precisamente este impacto de todo lo que construyeron en la civilización, todos estos objetos que también son útiles para demostrar que la relación con el objeto voz materializados en todos estos objetos que nos acompañan perturban el cuerpo como tal en su globalidad. La voz de la conciencia interna no es una voz localizada, la voz alucinatoria es algo que moviliza todo el cuerpo. Entonces, esta presencia de la pulsión se manifiesta en una dimensión de presencia jamás vivida en este registro, en el momento en el cual más bien se aleja las evidencias del nombre del Padre. Me podrían decir, pero si usted dice que se aleja el nombre del Padre, pero ¿qué pensar de los fundamentalistas que han tenido un corriente de renovación muy fuerte? Pero precisamente de la misma manera que la infalibilidad del Papa fue necesaria en el decretar en el momento en que el Papa perdía su autoridad, cuando el Papa era realmente una autoridad, no había necesidad de definir su autoridad como infalible, lo era. De la misma manera es la medida en que se aleja algo de los nombres del Padre que los fundamentalistas tratan de hacer una magia especial para darle una nueva vida. Entonces, y los ritos mágicos, entre comillas, que hacen para hacer esto, por supuesto, pasan por sacrificios humanos. Y entonces los terroristas que se matan a repetición con una destrucción de masa en el cual centenas de gente se consagran a esta nueva forma de sacrificio humano, lo que demuestra al pasar que después del sacrificio de Abraham no se puede pensar que los sacrificios humanos ya han desaparecido del mundo, han tomado una nueva forma a la cual contribuye poderosamente, digamos, estos esfuerzos de los fundamentalistas. Pero a pesar de sus esfuerzos hay algo que corre en la civilización en el cual más bien tenemos evidencia de una cierta puesta a distancia de lo que fueron las evidencias de otro tiempo. Estamos en la civilización en la cual estamos enfrentados al hecho de que el instrumento estándar del nombre del Padre, como lo llamó Lacan, este instrumento estándar que permitía ordenar la vida y las vidas, permitía ordenar la distribución del goce, permitía obtener la operación castración a partir de un instrumento así elaborado en discursos muy refinados
desde más de 7000 años, pero que estos discursos precisamente ahora no consiguen el efecto castración. Lo que hay es más bien la presencia de un exceso de goce que está presente y de la cual no sabe bien la civilización cómo hacer para atemperar estos efectos generales de adicción que nos invaden. Todo se puede transformar en adictivo. Hay una evidencia de la adicción, del efecto de que la repetición pulsional tiene este efecto adictivo si no está pasado por este dispositivo original que el discurso analítico llama castración. Entonces, si no hay el mismo efecto del instrumento estándar, estamos más bien enfrentados al hecho de los esfuerzos de cada uno para inventar su castración a medida. Y esto nos dio indicaciones para percibir el movimiento clínico en Lacan, pasando de la descripción en el momento clásico de su clínica, de una descripción que subrayaba las diferencias psicosis-neurosis, en un momento en el cual más bien propone de conservar la diferencia psicosis-neurosis, pero vistas del punto no de la neurosis, sino vistas del punto de la psicosis misma. Y entonces la neurosis como un caso particular dentro del campo de las psicosis en general. Esta paradoja, manera de despertarnos sobre un punto. Este punto que va más allá de la oposición neurosis-psicosis, para más bien designar no categorías heavy, no categorías largas, grupos que incluyen, por ejemplo, incluso la oposición, histeria-obsesión. Grupos así, importantes, categorías, pero más bien para obtener la singularidad de uno. En este sentido, el esfuerzo psicótico para construir la especificidad del delirio, y más allá del delirio, del instrumento de protección contra la invasión del delirio. El instrumento o el delirio en un momento dado que se vuelve protección. Todas estas paradojas, la última enseñanza de Lacan le exploran para acercarnos al esfuerzo de singularidad. Y esto es un instrumento muy útil para definir la clínica de nuestra época. No solamente una clínica que incluye casos, entonces, los casos bien clasificables, tipo neurosis, psicosis, histeria, obsesión, esquizofrenia, paranoia, parafrenia, etc. Bien, funciona esto, pero precisamente hay casos primero que se constituyen como los inclasificables, y fue la constatación de todo un movimiento en la clínica de dar cada vez más importancia a lo que no se puede bien clasificar, los borderline, y el fenómeno de límites, de border, que empezó a invadir todo. O psicosis tipo, sí, hay psicosis, pero psicosis sin síntomas, psicosis asintomáticas, psicosis blancas, grises, azules, como cada uno podía calificarles, pero paradojas que no encajaban. Y entonces el esfuerzo de solo añadir una categoría más no era el tema era más bien
ver que apoderarse del movimiento de inclasificable para acercarse a la singularidad. En este sentido, la categoría de psicosis ordinaria no es una categoría, es más un programa de trabajo. Es tratar de precisamente acercarse a lo que es inclasificable, que es más del lado de un uso no estándar del nombre del Padre, y más de una construcción específica, un programa de trabajo para acercarse a poder nombrar el tipo de psicosis de que se trata, pero no a nivel de categorías amplias, categorías, digamos, que así distribuyen grandes masas, sino el montaje particular que uno realiza, el nudo de cada uno, pudiera decirla. El nudo Joyce solo sirve para Joyce, no es una categoría que útil para todos los otros escritores psicóticos o casi psicóticos, etc. No, es para Joyce, así funciona con su obra, se acerca de una particularidad. Entonces es esto que he tratado de abordar en lo que considera, sea lo que es la parte psicosis como tal, en el cual usted eligió los artículos que parecían pertinentes, sea la parte de un modo clásico de presentar la manera con la cual el sujeto psicótico vive la pulsión en una época dada, y también el programa de investigación de la psicosis ordinaria, que comenzó hace mucho con estos temas sobre lo que eran las psicosis no desencadenadas, y que esto podía durar toda una vida, y cómo calificarlas, y esto llevó después a entonces tomar más y más casos de este índole para indagar sobre lo que pasaba a nivel de una clínica la más fina posible, acercándose de lo singular. Y también por esta pregunta, por el autismo, que en la parte final recoge unos textos. Este tema del autismo que va a ser, que es ya un tema de investigación fundamental en el siglo XXI, porque con esta perspectiva del autismo que ha desplazado completamente la clínica era lo que era el campo de la psicosis en la infancia, con su perspectiva propia, ha renovado de una manera fundamental digamos, el saber común o lo que se puede compartir en la clínica con todas las disciplinas, con este trastorno masivo del desarrollo, como dice el DSM, y que extiende de una manera muy importante lo que era durante un cierto tiempo acotado, pero que permitió trabajos analíticos que han declarado esto, como en el corriente kleiniano lo de Tustin, en el corriente lacaniano los Lefort, estos esfuerzos para precisamente precisar la especificidad contrapuesto con la psicosis, la especificidad del autismo. El hecho de que ahora invade todo el campo como un modo de epidemia que asusta incluso los promotores del DSM, se consideran esto de cómo explicar que algo que es definido entre comillas, con un trastorno probablemente de origen genético, como el último número de Nature lo dice Contacto,
probablemente de múltiples orígenes genéticas, cómo explicar su difusión en tan poco tiempo dentro de la especie humana. ¿Cómo se puede multiplicar por 10 o 15 en 15 años? ¿Es solo un efecto estadístico? ¿Es otra cosa? ¿Cómo explicarlo? Es una pregunta torturante para los que tienen que elaborar y quieren verificar las categorías. Tenemos nuestras propias angustias y entonces las dejamos a los que tienen como pasión de determinadas categorías. Más bien, en el autismo, como en este campo del autismo, al plural, los autismos, mismo en el DSM, hablan del espectro de los autismos. En esto, creo, tenemos también, en este caso, acercarnos a lo que es la particularidad, el montaje original de un niño que presenta una relación con el lenguaje que lo ha marcado de una manera especial, y nosotros tenemos que sostener nuestra posición, que es de ofrecer a un niño así traumatizado por su inserción en la lengua, ofrecerle la posición de vivir la lengua no solamente como posibilidad de aprendizajes repetitivos, pero también de la margen lúdica que permite la construcción del sistema autista como tal. Y ahora tenemos testimonios numerosos de la manera con la cual un sujeto autista vive la pulsión del sentimiento autístico de la vida. Incluso hay no solamente los libros de Temple Grandin, pero de una multiplicación de ellos que testimonian de esta experiencia y de la construcción que fue para ellos construirse el aparato para relacionarse con los demás, con un uso particular de la lengua que les he dado, o que se le da. Esto es el efecto de creatividad del síntoma una vez que se ha alcanzado, incluso dentro del campo del autismo, que no es solo un déficit, que es precisamente una relación original al trauma de la lengua que hay que explorar. Estos son indicaciones que se han así desarrollados a lo largo del libro para sostener, digamos, a través de la descripción de este sentimiento delirante de la vida, más bien lo que sería la definición singular, no estándar, de la manera de vivir la vida en la época que nos toca. Gracias. Para las preguntas, o sea que... Sí, quería preguntarle en cuanto principalmente en la entrevista que le hace Silvia en el libro, hay un dato que me parece fundamental en cuanto a la división o la especificación del autismo con respecto a la psicosis, que es lo que usted ubica como el retorno de goce en el borde, a diferencia del retorno de goce en el cuerpo, en la esquizofrenia, o el retorno de goce en el otro, en la paranoia. La pregunta era si usted acá podría desarrollar un poco más ese punto, que usted lo ha desarrollado en algunos artículos, pero la pregunta que le quería preguntar en este punto es, en cuanto al retorno de goce en el borde, ¿se trata de que el retorno de goce implica un estallido del borde, un
algo que implica que en la erupción de Gose se desarma el borde, o usted lo piensa como en el sentido de que se rigidifica el borde, ¿sí? Digo, porque los retornos de Gose en el cuerpo, en la esquizofrenia, justamente el efecto que producen es el de la fragmentación corporal. Si en este punto usted lo supone semejante a esto, como una fragmentación del borde en ese mismo retorno de Gose. ¿Entiende la pregunta? Amplia. Voy a responder, pero creo que hay también otra. Así que tomamos. Que en parte continúa, porque creo que en algún momento le escuché que esta diferencia entre psicosis y autismo implicaría una diferencia en la forma de abordar el tratamiento. Y recién escuché algo de lo lúdico y me preguntaba si pasaba por ahí o por algunos otros lados. En tanto hay psicosis infantiles que a veces me parece que no se da tanto la ruptura del mensaje, ¿no? Sino que hay otras manifestaciones. En la infancia a veces hay una variedad que la diferencia entre la psicosis infantil y el autismo se hace difícil, por lo menos para mí. No, se necesita todo un departamento del ICBA para explorar y ya precisamente se dedica a esto, no solamente a explorar, a provocar memorias clínicos, también tesis sobre el tema, y hay materias y es difícil precisamente abordar esto. Pero esto del borde, efectivamente, bien, es más una tentativa mía de acercarme a algo. Había la formulación de Lacan diciendo que el retorno de Gose en el otro, la voluntad mala del otro, en la paranoia, era así definible como el Gose malo allí. En la esquizofrenia dentro del cuerpo con la fragmentación del cuerpo. El fenómeno, un fenómeno de la clínica del autismo, que no era para todos los autistas, pero que surgió como una especificidad, fue la famosa encapsulación. Y en lugar de tratar esta encapsulación como con los trabajos que fueron desarrollados de manera distinta, por ejemplo, por Tostig, Benzer y Lefort, pensé que se podía efectivamente designar esta clínica particular de la cápsula como el lugar de retorno del goce, no en el cuerpo, no en la forma del cuerpo, que no hay. Y precisamente como no hay forma del cuerpo, de la misma manera que no hay imagen del cuerpo en la esquizofrenia, en la cual el cuerpo está estallido. Entonces, este estatus particular dio unas indicaciones de trabajo por los psicoanalistas, construir una forma del cuerpo cuando no hay. Entonces, construcción con un sujeto psicótico precoz de una forma del cuerpo. Bien. Mientras que en la clínica del autismo no es que había que construir, existía algo, este borde del cuerpo, que funciona más bien como entonces un borde de una zona erogénea, es decir, como límite del trayecto pulsional. Este modo de congelación del trayecto pulsional, en lugar de tener un circuito que permite, digamos, hacer que el sujeto
se pega a sí mismo, se goza de sí mismo, se hace gozar. Tenemos esta congelación especial en este borde que fue explorado de maneras distintas. Entonces, esto era un modo de calificar este retorno sobre el borde. Pero también, y es en su pregunta hay dos aspectos. No solamente el aspecto congelación, el aspecto de, digamos, de masificación, el aspecto holofrástico de este borde. Pero también un borde que es también sometido a efectos de estallimiento. Que el retorno del goce no significa solamente la cápsula, significa también la destrucción de la cápsula y el peligro que hay por el sujeto cuando precisamente la cápsula misma está sometida a un proceso de estallamiento. No es el mismo estallamiento que en el cuerpo esquizofrénico, es otra cosa. Y precisamente el estallamiento al nivel del uso de la lengua, del uso de la manera con la cual el sujeto construye no un delirio, sino un aparato de relación con el otro. Por ejemplo, estos momentos en el cual la instancia de la letra particular, que son las cifras, se vuelven la lengua fundamental, el instrumento de relación con el otro. Y con este sujeto autista particular, que podía decir que para él, desde que nació, la lengua, el sentido fue un enigma, pero que para él los números eran evidencias. De la extrañeza traumática con la lengua, con la dimensión del sentido, él era más bien aclarado cuando se le presentaba la evidencia del sinsentido de las cifras y le pareció el instrumento con el cual podía entrar en relación, construir un aparato de comunicación, si se puede decir, de inscripción de sí mismo en este otro, amenazado también por una fragmentación. Cuando se pierde en el cálculo o descubre una imposibilidad. Por ejemplo, este otro sujeto autista, que era un calculador fenomenal, pero que no podía aprender la teoría de los conjuntos, porque consideraba que el conjunto vacío era imposible. Y es muy interesante la manera con la cual su profesor de matemáticas y de lógica matemática pudo hacerle aceptar el conjunto vacío diciendo es así porque es así. Es decir, es la manera, digamos, es una manera de decir cómo se inscribe el significante del otro tachado. Hay un significante, se dice así. Y hay que calcular con esto. Y supo decirlo de una manera tal que permitió a este sujeto superar lo que era una imposibilidad y una amenaza de fragmentación de todo el sistema. Y todo lo que era precisamente este borde entre el otro y el sujeto. Para desplazarlo y digamos, aflojar la consistencia del límite de este borde para hacer entrar elementos nuevos de una manera que es distinta de lo que hay en la psicosis, en lo que es la elaboración dentro
de la experiencia analítica con el sujeto psicótico, de un instrumento de nombrar el goce de la manera la más particular, el uso particular de la lengua, que es la manera con la cual se juega con las posibilidades de la lengua, se desplaza en la psicosis distinta de la manera con la cual se puede utilizar el Witz con el sujeto neurótico, o el equívoco del lado del Witz. El equívoco en la psicosis es otra cosa, y lo es también incluso de otra manera dentro del autismo. Y supone, creo que de una manera más precisa que en el campo de la psicosis, para acercarnos al sujeto autista, la importancia del fenómeno del calculador, del cálculo como tal, hace entrar, digamos, una tercera dimensión fundamental de la letra dentro de este campo. Tenemos función de la palabra y campo de instancia de la letra. Esto fue fundamental para acercarnos a la psicosis, distinguir los dos. De la misma manera, creo que el tercer estado de la letra, es decir, la cifra y el cálculo, que hacen parte de las instancias de la letra. Hay que tomar esto en cuenta y saber, digamos, desplazarnos en estos tres registros para tratar de acercarse del sujeto autista. Más allá de la dimensión del aprendizaje que hay que mantener, pero no reducir la vida, y especialmente estos sujetos, a un aprendizaje sin fin, tipo los métodos ABA, que finalmente agotan, producen un efecto de burnout al final, no solamente en los niños a largo plazo, sino también en los padres reducidos a ser instrumentos del aprendizaje. Intervención es muy breve, pensaba en relación a lo que planteaba en cuanto a las incógnitas rápidamente que se responden desde el campo de la ciencia o desde la neurociencia, en el diálogo, digamos, que nos toca a los psicoanalistas tener cotidianamente con ese campo. Me parece que hay todo un programa que aparece, digamos, en lo que estamos escuchando que usted plantea y en el libro mismo, de lo que podemos darnos en llamar una política del cuerpo. Me parece que en los albores de este siglo parece que tenemos que pensar, no solamente pensar qué es el cuerpo, y que como siempre lo hemos pensado los psicoanalistas, sino las consecuencias en el campo del síntoma. Y para pensar el síntoma o una política del síntoma, me parece que esto va acompañado, no sé si está de acuerdo, con una política de qué es el cuerpo. Sí, me parece un aporte, efectivamente. Puede ser que una de las cosas en el campo de lo que Foucault fue el primero a llamar la biopolítica, la manera con la cual el Estado gestiona los pueblos, gestiona las masas con los sistemas de salud, con el welfare, como una biopolítica crucial en el Estado moderno. Un aporte del psicoanálisis es precisamente de distinguir dentro de este campo lo que sería las maneras de definir una política del cuerpo. Y dentro de lo general de la biopolítica, lo que sería política del cuerpo, en tanto que, decía Lacan, se necesita un cuerpo para gozar. Y entonces la articulación de políticas del goce con
la sustancia gozante se necesita cuerpos. ¿Cómo se producen cuerpos en tanto que sustancias gozantes, cómo esto se distribuye, cómo se piensa como objeto político, podría ser una determinación más de pensarlo a partir del cuerpo como tal. Sí, quisiera si usted podría aclarar un poquito más lo que dijo al principio, de que si no hay este instrumento estándar, a cada uno le queda regular el efecto de la producción de la castración, ¿sí? Del efecto castratorio, y si esto implicaría algún cambio, ¿no? Alguna modificación en la posición del analista en relación a esto. Esto fue, sí, es un tema que fue tocado también al final de la conferencia de la universidad esta mañana. Lo que es los cambios de la posición del analista, es una cuestión fundamental para definir lo que va a ser el psicoanalista del siglo XXI. Hubo modificaciones de las figuras del analista a lo largo de la historia y de la historia del psicoanálisis. Hubo realmente figuras, variaciones muy fuertes entre los analistas. Y había que tener todo el talento del doctor Echegoyen para producir un libro que podía demostrar la unidad del psicoanálisis a través de las variaciones de las posiciones de los analistas a lo largo de la historia. Es una hazaña y necesita una erudición, efectivamente, que probablemente es muy difícil a tener. Es un libro excepcional en este sentido. Libro singular, lo diría. No tanto precisamente nada del manual, más bien la producción de una obra singular. Yo diría que esto es la singularidad de Horacio Echegoyen dentro del psicoanálisis. Es la manera con la cual usted ha reinventado el psicoanálisis en esta línea que designaba Lacan al final de su enseñanza. Finalmente, cada psicoanalista consecuente tiene que reinventar el psicoanálisis. Extraña declaración, pero que va en el sentido, se podría decir, de Bion, en algunas indicaciones, de este saber que hay, poder hacerle cosa propia en su singularidad. Pero yo diría que el psicoanalista del siglo que viene va a ser un psicoanalista que trata de acercarse no solamente a la singularidad de los sujetos que vienen como analizantes, sino también a la singularidad de su posición, no solamente en el matiz, por ejemplo, supuestamente de la posición estándar corregida por la contratransferencia, etc. No, más bien estar atento a la manera con la cual, a partir de su experiencia propia del psicoanálisis, ha reinventado
el psicoanálisis en su práctica. Este movimiento hacia la singularidad es y va a ser cada vez más el movimiento no estándar del psicoanálisis de nuestra época. Es una de las maneras con la cual se puede interpretar esta indicación enigmática de Lacan, diciendo que el psicoanalista tiene una posición feminizada, que el hecho de detener la letra, el sentido, el poder de la interpretación, feminiza. Una manera de interpretar esto, esta declaración enigmática, es de que precisamente hay una tendencia del lado viril a hacer categorías universales, pensar que uno habla con Dios, mientras que en la posición femenina no es un hablar con el universal, no es pensarse como funcionario del universal, el burócrata ideal, el que aplica perfectamente el protocolo, las consignas y todo. Los hombres les gusta esto, tener el traje, el uniforme perfecto. Además, fuera del ejército y de la iglesia. Tener también esta tendencia. Mientras que del lado femenino no se habla con lo universal. Mientras más bien es un universal, es la inexistencia del universal que es demostrada por el hecho de que es en el cuerpo mismo, por ejemplo, de las místicas que hay un efecto. Están afectadas por Dios de una manera cada vez especial y que precisamente que desafía las normas comunes. Y en la época de la mística desafiaba el saber de los teólogos, que se perdían en todas estas manifestaciones increíbles que demostraban la existencia de Dios, pero de una manera singular. En este sentido, la feminización de la posición del analista no es la transexualización generalizada. El tema no es el travesti general, de pintarse de linda cada vez que uno va. El problema no es esto, es ser más sensible a una dimensión singular, tanto del lado del analizante que del lado del analista. Y de no tener nostalgia a la época en la cual sí había grandes categorías y categorías estándar. La época pasó, estamos en otra, y precisamente esta es el esfuerzo más que hay que hacer por los psicoanalistas y ayudarles a esto, hacerlo sin angustiarse. Sí, en principio agradecerle todo lo que nos está transmitiendo. Junto con esto y con lo que usted dijo antes de los efectos de generalización de la adicción, ¿no? Es como que uno tiene que ir en contra de eso, digamos, al buscar la singularidad de los modos de goce y que algo de eso se ponga al trabajo. Y aquí uno, política del cuerpo, singularidad frente a la generalización de los modos de goce que aparecen en la actualidad, ¿no? Y debo decir que es un esfuerzo en este momento, en algunos casos con los que nos enfrentamos, digamos, en la práctica cotidiana, ¿no? Con esta cuestión de esos efectos de generalización que usted decía, ¿no? Que me parece que justo me resonó por lo que uno va escuchando, ¿no? De que está el todos, ¿no? Y cómo sacar del todos a ese efecto particular también en el cuerpo de ese sujeto y las consecuencias de eso, ¿no? Su pregunta permite retomar esto de la política del cuerpo.
hay una cierta política del cuerpo gozante que es frente al desarrollo de las adicciones, del empuje a la adicción o del empuje al goce de la época. Al mismo tiempo se liberaliza esto y del otro lado se hace una llamada a un modo de terapia sugestiva, autoritaria, para contrarrestar los efectos destructivos de la adicción generalizada. Entonces tenemos un doble movimiento: la revivencia del cognitivo-conductualismo. No es solo un complot de los profesores de universidad norteamericanos, lo es, pero no solamente, es también una tentativa desesperada que, enfrentados a este desarrollo de las adicciones, de transformar esto de manera autoritaria, de oponerse a las malas costumbres que tenemos todos. Y entonces aprender a la gente sobre el modelo, pasarse del tabaco, del alcohol, de las drogas, por supuesto, de todas, pasarse de la adicción al sexo, pasarse de las adicciones a todo lo que las sustancias que afectan los cuerpos. El discurso analítico precisamente diría que en el discurso está en la política del cuerpo que podemos sostener, es frente a esta llamada a un poder autoritario que podría suprimir estas adicciones que nos destruyen. Sería de inventar un derecho fundamental nuevo. Digamos, la política del cuerpo surgió en el discurso político moderno con el habeas corpus inglés. Es decir, el hecho de que uno tenía un cuerpo y que este cuerpo no podía ser encarcelado, torturado y matado sin una ley que lo permita. No fuera de los procedimientos jurídicos y fuera invención del derecho de precisamente cómo hacer que al mismo tiempo el poder, por supuesto, siguió torturando, encarcelando y matando, pero según la ley, que permitió por lo menos construir la sociedad inglesa, que finalmente es otra cosa que Siria. Y se ve la diferencia. Y fue la construcción del debate sobre el amo moderno a partir de la política del habeas corpus. El límite del habeas corpus es que frente al cuerpo considerado como sustancia gozante, la preservación del cuerpo puede permitir perfectamente, en nombre de procedimiento y para el bien de este cuerpo, procedimientos autoritarios que no cesan de difundirse en nombre de que, por ejemplo, cómo hay que proteger el cuerpo, incluso en nombre del habeas corpus. No podremos curarle si usted continúa a fumar, a tener conductas adictivas que no le hacen bien. Entonces no podremos pagar ningún tratamiento posible. Primero tiene que cortar con todas esto y después veremos. ¡Tac! Esto es condenar a muerte. O es desplazar el hecho de que la gente va a consumir menos alcohol, pero más azúcar, y entonces vamos a tener, como Estados Unidos, la epidemia de diabetes y de diabetes secundarios que empiezan cada vez a edades menos, en el cual la gente ha reemplazado el tabaco por el azúcar, claramente, produciendo una adicción. Y no se puede, entonces hay que reforzar la cosa, meter impuestos y impedir a la gente de comer azúcar. Van a inventar otra cosa que le van a dañar. Y
Si esto se prohíbe, lo que va a pasar es el retorno en lo real con un amo todopoderoso y con una tendencia que se llamó el fascismo común, ordinario, la llamada a un poder feroz. Y esto entonces, efectivamente, tenemos que tener en cuenta estos efectos del cuerpo como cuerpo gozante para complicar lo que se estableció del derecho del habeas corpus, reemplazar por habeas corpus gozandus, para hacer un latín de cocina. Pero este derecho que hay que inventar, una cierta tolerancia para hacerse mal en el cuerpo, difícil de inventar. No la máxima sadiana de puedo hacerte mal como tú te puedes hacer el mal que quieres. No. Una cierta tolerancia al goce que siempre implica una cierta relación con el mal, con el dañarse, pero que establece una relación vivible en el mundo en el cual el objeto está asedido y del cual la adicción de los goces no va a desaparecer. Está por enquistarse en el panorama como experiencia subjetiva de cómo se vive la pulsión. Esto implica también producir un nuevo derecho, más allá de las burocracias sanitarias que quieren nuestro bien. Legítimo, pero hay que cuidarse de los que quieren demasiado el bien de los demás. Hemos conocido esto en la historia. Entonces, construir este derecho nuevo, el psicoanálisis puede contribuir a su manera a esta invención que creo que va a ser también parte de la política de los cuerpos en el siglo XXI. Presencia y su atención y por las preguntas. Nos veremos más allá durante la semana Jacques Lacan.